Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Recuerden que nosotros con este espacio no pretendemos reemplazar una consulta médica, ni es un programa de medicina alternativa, ni de naturismo. Este es un programa que, gracias a la colaboración de muchos especialistas y universidades, queremos llegar a sus hogares para contarles lo que estamos viviendo a diario en nuestra consulta, lo que estamos viendo más frecuente en las estadísticas de enfermedades en el mundo. Y la finalidad de nosotros es contárselas para prevenirlas. Porque hay mucha sintomatología, hay mucha enfermedad y hay mucha automedicación. Y esto ha hecho cambiar mucho el proceso de la historia de la enfermedad. Por eso queremos que todos ustedes tengan muy presente todos los temas que a diario llevamos a cabo en este programa para que entiendan la importancia de la consulta médica, para que entiendan la necesidad de los exámenes de laboratorio, de las ayudas quirúrgicas, de las remisiones a los especialistas. Pero no podemos seguir tapando síntomas, tenemos que seguir estudiando los síntomas. Y eso es lo que queremos nosotros con este tema. Casualmente hoy que vamos a hablar de algo que es fisiológico y que en todas las mujeres se manifiesta de una manera diferente, y es el tema de la menopausia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con esas hormonas, con la sexualidad, con los sangrados, con los senos, con la obesidad, con colesterol, con triglicéridos, con osteoporosis, con calores, con fríos, tantas cosas? Porque unas más, porque unas menos. Y en esa especialidad, en la ginecología, se ha dedicado a investigar y a profundizar el tema de la menopausia. El doctor Luis Fernando Uribe es médico y cirujano, especialista en ginecología, docente universitario, exdecano de la Universidad de Caldas en la Facultad de Medicina, profesor mío y a quien le agradezco pues, por esa labor educativa que hizo con todos nosotros para hacernos médicos, y agradecerle por compartir con nosotros este espacio médico. Muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido a Conexión Vital. Muchas gracias, doctor Jorge, por la invitación y un saludo muy especial a todos los televidentes. Bueno, hablar de menopausia es hablar de un tema supremamente largo y resumirlo en una hora es todavía más difícil. Sí. Pero, ¿por qué unas más y por qué otras menos? ¿Qué es el tema de la menopausia? Sí, doctor, es muy importante hablar de la sintomatología que se presenta en la menopausia y que realmente muchas pacientes desconocen esto. Por ejemplo, en Colombia ya se ha estudiado una población muy grande, un estudio multidisciplinario que hubo, se demuestra que el principal síntoma de la menopausia no son los fogajes ni los calores como se pensaba, sino los dolores articulares. Las dolores que se presentan en manos, en los codos, en las rodillas, y la gente piensa siempre que se trata de una artritis o que se trata de un problema, digamos, autoinmune que no corresponde más que a una menopausia. Y ya luego sí aparece como otros síntomas, como es, por ejemplo, los fogajes y los calores, que es lo que más molesta y lo que más hace consultar a las pacientes. Entonces, esto nos permite a nosotros empezar a interrogar sobre otros síntomas, como puede ser la ansiedad, la depresión, el insomnio, las dificultades geniturinarias, infecciones urinarias a repetición, la resequedad vaginal, la dispareunia, las molestias que se presentan con las relaciones sexuales, en fin, una cantidad de síntomas que hacen y que obligan que estas pacientes tengan una mala calidad de vida. ¿Qué es lo que pasa con las hormonas? ¿Cómo es eso que el hecho de que se acaben las hormonas puedan presentar la cantidad de síntomas que usted acaba de mencionar? Sí, esa es una pregunta muy interesante porque siempre se piensa que lo que el órgano blanco de las mujeres sería, desde el punto de vista hormonal, serían los genitales. Y resulta que esto no es así. Los órganos blancos de las hormonas, principalmente de los estrógenos, son múltiples. Y múltiples son el estado emocional, el estado psicológico, la sensación de bienestar que pueda tener la paciente o no, el insomnio, que es una de las cosas también que son muy frecuentes,
la dispareunia, la resequedad vaginal. Eso solo es el segundo síntoma de consulta que presentan las mujeres y que les produce mucha dificultad en su vida de relación de pareja. Ahí ven ustedes una serie de síntomas pues muy recurrentes en las personas, pero no significa que todo el mundo presente los mismos. Es correcto eso, doctor. La verdad es que, por ejemplo, solamente entre el 70 y el 80% de las pacientes presentan algún tipo de síntomas, digamos, de fogajes, de calores. Hay un 20% de las pacientes que entran a la menopausia de una manera tranquila, sin mayores síntomas. Y ese tipo de pacientes realmente no requiere o nosotros no recomendamos hacer terapia de reemplazo hormonal. Bueno, vamos a ir a este corte comercial, les vamos a hacer luego de este como ese recorrido tan interesante de cómo es la parte fisiológica, qué es lo normal, cómo llegamos a la menopausia y por qué se presentan todos estos síntomas. Ya regresamos. Vamos a tratar de resolver una serie de preguntas. Ya estamos en Facebook Live. Ustedes pueden buscar Medicamentos Dr. Rojas y ahí pueden dejarnos todas sus inquietudes sobre el tema de hoy, que es menopausia, logrando a nuestro invitado, el doctor Luis Fernando Uribe, médico y cirujano especializado en ginecología y obstetricia. Y hoy el tema de menopausia. Lidia López está preguntando si le hacen la histerectomía, esto le produce una menopausia, porque ella está refiriendo muchos sudores y ciertos cambios que podrían estar relacionados con esta cirugía. A ver, es que hay que diferenciar una cosa, y es que una cosa es la ausencia de la menstruación por un acto quirúrgico, que es la extirpación del útero, pero la menopausia lo que la da es el cese de la función ovárica, o sea que son los ovarios los que producen los estrógenos. Y que sin útero, ahí están los ovarios y ahí sigue el proceso hormonal hasta llegar a la correcto, menopausia. sí, porque digamos hay pacientes que por alguna razón le han extirpado el útero a los 40 años. Esa paciente llega a la menopausia a la edad normal, que es en Colombia en promedio 52 años. Entonces, no quiere decir que porque no le llegue la regla, la paciente está menopáusica. Pero si la paciente por alguna razón le extirparon el útero y además los ovarios, esa paciente sí entra inmediatamente en menopausia y requiere la terapia de reemplazo hormonal. Ella dice que tiene 49 años y medio. Podría uno pensar que está ya en esos cambios del climaterio, de la menopausia. Entonces no fue porque le quitaron el útero, sino porque ya esos ovarios que los tiene ahí ya están dejando de funcionar. Es correcto, doctor. Entonces, simplemente uno para comprobar si la paciente tiene menopausia, simplemente le pide unos exámenes de sangre, unas hormonas que llaman la folículo estimulante y el estradiol, y uno inmediatamente se da cuenta si la paciente realmente cursa o no con la menopausia. Yo sí quisiera que ahondáramos en este tema, porque así como a mí me pueden hacer un examen de tiroides para saber si está bien, o del páncreas, de la insulina, señor. y eso. Eso es. Entonces uno puede hacerle un examen a una mujer para definir si esa sintomatología es de la menopausia o no, porque tenemos, la pregunta es de quién, Lina, la de la nuca, porque doña Lidia López, por ejemplo, dice, es que tengo mucho dolor de nuca. Eso podría también ser otro síntoma de la menopausia. ¿Eso se puede confirmar con ese examen? ¿Cuántos años tiene doña Lidia López? 49 años. Así, claro, inmediatamente uno solicita para diferenciar si realmente tiene algo que ver directo con la menopausia o no, la FSH y el estradiol. Y rápidamente uno, viendo el examen, se da cuenta si la paciente realmente tiene menopausia. Entonces, son dos exámenes de FSH y ¿qué es? La hormona folículo estimulante, es como decir la TSH de la tiroides. Aquí es FSH. que es estimulante de los óvulos, de los digamos, ovarios. de los ovarios. Sí, de los folículos ováricos. Entonces, y si esa está muy alta y el estradiol está muy bajo, la paciente está menopáusica. ¿Y el estradiol qué es? Porque siempre hablamos de estrógenos y progestágenos. Sí, sí. ¿Y el estradiol qué es? El estradiol es el principal estrógeno que producen las mujeres y en la cual los mantiene pues actuando sobre todos los órganos blancos de que hemos mencionado. No únicamente en el ovario, ya actúa en todo el cuerpo esas hormonas. En todo el cuerpo, en el corazón, en el cerebro, en la piel, en el estado mental,
de manera que en el aparato genitourinario, de manera que tiene muchas funciones los estrógenos. Entre otras cosas, los estrógenos, antes de que olvidemos decirlo, los estrógenos son vasodilatadores. ¿Qué quiere decir? Que mejora la circulación, disminuye la probabilidad de que la paciente sea hipertensa, disminuye los accidentes cerebrovasculares como la trombosis, la hemorragia, el infarto, que es la principal causa de muerte en la menopausia. A ver, entonces en la menopausia se acaba eso. Es decir, que los trastornos circulatorios aumentan. Claro. Si ellos servían, ojo, tengan muy presente eso para que entiendan por qué en la menopausia hay tantos síntomas. Porque todos los centramos al sistema genitourinario, resulta que no es así. Esos estrógenos que acaba de mencionar el doctor Luis Fernando Uribe tienen que ver con problemas de vasodilatación, mejora la circulación. Si se me acaban, hay vasoconstricción. Y entonces usted me hablaba en el corte comercial de unas estadísticas aterradoras de la enfermedad cardiovascular y morbilidad y mortalidad de la enfermedad cardiovascular debido a la menopausia. ¿Cómo es eso? Eso es correcto, porque digamos que la mujer está protegida contra estas enfermedades hasta los 50 años. Con esas hormonas. Con esas hormonas, porque son las naturales las que ella maneja. Entonces, al perderse esa protección, la mujer entra en alto riesgo de morbilidad, que es enfermedad, o de mortalidad. Por ejemplo, se sabe estadísticamente que el 34% de la mortalidad de la mujer es por infarto después de los 50 años, o sea, después de que entra en la menopausia. No es que tenga una enfermedad cardiovascular, sino que cuando se le acabó ese estradiol, se acaba la protección. Es correcto eso. Los estrógenos son vasodilatadores, son antiaterogénicos, o sea, evita la formación de placas de ateromas, y eso favorece la mejor circulación. Y entonces la mayoría de las mujeres hoy en día tienen miedo a los reemplazos hormonales que ustedes los ginecólogos mandan porque les dijeron que es que eso que le manda el ginecólogo le va a dar cáncer en el seno y no sé qué. ¿Eso es cierto? Sí, esa pregunta, doctor, es fundamental. Mire, es que ocurrió que un estudio que hubo en el año 2002, que se terminó en el 2002 precisamente porque dijeron de que los estrógenos eran productores de cáncer de mama. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió fue que se hizo el estudio y se demostró que no fue por causa de los estrógenos, fue por causa de los progestágenos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las mujeres producen dos tipos de hormonas, una que son los estrógenos y otra la progesterona. Entonces, a ese grupo de pacientes, que fueron como 16,000 pacientes que se les dio la terapia de reemplazo hormonal, se demostró que fue la progesterona que se utilizó para ese estudio. Pero la diferencia fue mínima. Entre 10,000 pacientes que no tomaron la terapia de reemplazo hormonal, a 45 les dio cáncer de mama. Y de las 10,000 pacientes que sí la tomaron, le dio a 53. O sea, la diferencia fueron 8 pacientes. Sí, ¿no? La probabilidad fue del 0.08%. Entonces, ¿qué hicieron los investigadores? Dijeron, suspendamos esa progesterona, que fue la causa. Y empezaron a utilizar nuevas progesteronas que son muy parecidas a la natural de la mujer, y con eso, en los últimos 5 años, no se ha demostrado ningún aumento en el cáncer de mama. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que la paciente en la consulta le dice a uno, oiga doctor, entonces usted me da la terapia de reemplazo hormonal, pero me garantiza que no me va a dar cáncer de seno. Hombre, le digo, no señora, porque así usted no lo tome, le puede dar cáncer de seno. Sí. Entonces es eso, simplemente estamos haciéndole el seguimiento para detectarlo a tiempo en el caso de que se dé. Pero entonces el reemplazo hormonal del cual usted nos está hablando, ¿es de progestágenos o de estrógenos? ¿O dos combinados? No, se puede utilizar estrógeno solo si la paciente no tiene útero. Si tiene útero, hay que darlo combinado. Entonces, esos progestágenos que estamos utilizando ahora, como es la progesterona natural micronizada, que es muy igual a la progesterona natural de la paciente, por eso se le llama así, esa es muy segura y no se ha demostrado que tenga asociación con cáncer de mama. Pero viene con estrógeno. ¿O se le da el estrógeno adicional, o sea, se le dan dos tipos de hormonas diferentes. Esos estrógenos
pueden utilizarse por vía oral, intramuscular o untados, que ya vienen en gel, de manera que es muy cómodo el manejo. Yo quiero que ustedes estén muy concentrados en este tema porque realmente les va a solucionar a ustedes muchos vacíos y dudas y demás. Si yo tengo un problema de tiroides, yo voy donde el médico y entonces él me manda pues, tiroxina, ¿cierto? Porque yo necesito tiroxina, esto dejó de producir tiroxina. Exacto. Y si yo no tomo eso, pues me quedo sin gasolinita para acá para que esto funcione y chao. Y lo mismo en el páncreas, entonces necesito insulina y si no la tomo también se me complica. Resulta que a ustedes se les acaba eso como a la señora que se le acabó la tiroxina. Y a ustedes se le acabó el estrógeno y el progestágeno. Y esos dos, así como aquí en la tiroides, esto es el motor y me da energía y me ayuda para muchas cosas, allá en los ovarios o en el sistema hormonal, cuando ellos mandan esos estrógenos y progestágenos, ya lo dijo él, sistema cardiovascular, sistema óseo. ¿Cómo no? ¿Qué más? El estado mental, que Depresión. es supremamente importante, claro, depresión, ansiedad, insomnio, de manera que son cosas que tienen mucho impacto sobre la calidad de vida de la mujer. Además porque es increíble ver cómo uno habla con mujeres que están en el tema de la menopausia y no sabe si es la comida, la falta de deporte, las radiaciones, qué carajos, tantas cosas, pero los síntomas, la sexualidad se les acaba, se les vuelve un conflicto el matrimonio, todo, por la parte hormonal, y lo que uno ve es que no buscan ayuda. Y están, sí, hay productos naturales que les puede dar cierto complemento, pero como bien lo ha dicho el profesor, el doctor Luis Fernando Uribe, es que como la tiroides o como el páncreas, pues necesita eso, ustedes también necesitan eso. Vamos a este corte de comerciales porque muchos de ustedes estarán diciendo, ¿y por cuánto tiempo? ¿O es que es trasladar esta menopausia de acá de los 49 hasta los 60, 70, 80? Después del corte de comerciales. Pregunta a doña Elvira Zipaquirá, que ella, pues juiciosa, está tomando sus estrógenos para reemplazo hormonal por los calores, pero como ella, que uno lo escucha en la consulta, dicen que antes empeoraron, que no les sirven, que siguen los calores peores. ¿Cómo manejar? Usted dice que tiene una base diagnóstica con exámenes de laboratorio, que es el estradiol y la hormona folículo estimulante, que siempre ustedes me imagino que la piden para el estudio de la paciente. ¿Cómo definir las dosis, así como en la tiroides que ustedes dicen 25, 50, 75, 100 microgramos? ¿Cómo definir esas dosis? ¿Por qué a Elvira no le sirve? Porque a muchos pacientes refieren que no hay una respuesta adecuada con el tratamiento. La mejor terapia de reemplazo hormonal para los fogajes y los calores es el estradiol. Eso no hay ninguna duda. Lo que ocurre es que no, como todo, no el 100% de las pacientes tienen una adecuada respuesta. También lo otro que puede ocurrir es la dosis que se esté recibiendo y por cuál vía. Si está recibiendo en tabletas, si la está recibiendo inyectable o si la está recibiendo en gel. De manera que habría que mirar eso, mirar la dosis. Dándole una vez la dosis que la paciente requiere, entonces ya se reevalúa la paciente nuevamente en el caso de que no haya mejoría y se utilizarían otras alternativas para mejorar esta sintomatología. Hay otros tipos de terapia que no es hormonal, que también les puede mejorar muchísimo la sintomatología, los fogajes y los calores, y son los antidepresivos. Los antidepresivos en la mayoría ayudan a disminuir esta sintomatología, pero especialmente lo que está más demostrado hoy en día es la paroxetina, que es un complemento adicional que le damos a las pacientes que no mejoran, o aquellas pacientes que por tener alguna patología no pueden tomar los estrógenos. Por ejemplo, la paciente que tuvo cáncer de seno o la paciente que tuvo cáncer de ovario. A esas pacientes no se les pueden dar estrógenos. Entonces hay que utilizar lo que llamamos nosotros terapia no hormonal para el manejo de los síntomas menopáusicos.
Marta Ocampo, de 51 años, pregunta que está pasando por la menopausia y la cara la tiene muy manchada. Y ella refiere que si eso es por las hormonas que está tomando. En general, los estrógenos pueden tener, en pacientes que tienen mucha sensibilidad, tienen tendencia a tener el cloasma. De manera que en estos casos casi siempre nos apoyamos en el dermatólogo para que nos ayude a manejar esta entidad. Por ejemplo, uno hablando con los dermatólogos sobre el tema, ellos dicen que lo más importante es cubrir la cara al sol. Eso es, utilizar un sombrero grande, utilizar los bloqueadores solares, es lo más importante. Y también hay muchos cremas que nos pueden ayudar a disminuir estas síntomas y estas molestias. Esas manchas que Esas se llaman manchas. cloasma, ¿no? Cloasma, sí. Y entonces, Marta Sánchez pregunta, ¿la fibromialgia se acentúa con los procesos de la menopausia? Sí. Tiene 59 años. Sí, ya lo comentamos que en un estudio que hubo en Colombia, grande, multinacional, se demostró que era el principal síntoma de la menopausia, los dolores articulares y las mialgias que se presentan en las pacientes. ¿Y por qué? Porque también este tipo de tejido es estrógeno dependiente, entonces se van atrofiando, las articulaciones se van poniendo muy rígidas y este tipo de hormonas nos pueden ayudar. No vamos a decir que es absoluto la respuesta, seguramente vamos a necesitar otros antiinflamatorios y otras cosas, pero la respuesta sí es muy evidente cuando se utiliza la terapia de reemplazo hormonal. Muchas personas, uno les escucha criticándonos, o sea, Sí. ese médico tan malo es que yo me mandó las pastas y no me ha quitado los síntomas. Pensaría yo, o el reemplazo y sustituto hormonal que ustedes mandan, él va siendo acumulativo para llegar a un estado en que tenga el efecto terapéutico, porque sí, muchas personas suspenden el tratamiento porque llevan 1 o 2 meses, eso no sirvió y empieza pues el viacrucis a buscar en todas las tiendas naturistas y en droguerías tratamientos para sus síntomas. Sí, eso es muy cierto. Por ejemplo, sobre todo en la paciente que inicia la terapia de reemplazo hormonal, porque estas pacientes hay que recordarles o hay que decirles que los estrógenos empiezan a actuar por acúmulo y generalmente la mejoría empieza entre la 4ª y la 6ª semana de inicio del tratamiento. En ese momento hay que decirle que tenga un poco de paciencia y que poco a poco va a ir mejorando la sintomatología. En Medellín, Blanca, ¿está en la línea? Adelante, Blanca. Me dan retorno. Blanca, pregunta, por favor. Bueno, mientras tenemos conexión con Marta desde Medellín, unas personas dicen, ¿por cuánto tiempo vamos a tomar estos sustitutos hormonales? Bueno, es la pregunta, es importante por lo siguiente. La terapia de reemplazo hormonal hay que iniciarla inmediatamente, inicia la menopausia. Es donde mejores efectos y donde la paciente puede obtener los mejores beneficios. Y perdóneme, ¿ya está Blanca? Yo quiero que, para recibir la llamada de Medellín, que tengamos esta otra pregunta que le voy a dejar adelantada. ¿Y cómo sabe la mujer que está entrando en la menopausia para empezar esas tabletas? La vamos a ampliar después de la pregunta de Marta en Medellín. Blanca. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, qué pena, mira, los llamo porque yo tengo 46 años, sí, tengo ovario poliquístico y lo que más me aflige a mí es la pérdida de cabello. Por ningún lado, en estos momentos estoy tratando con Victoza, estoy en 1.2, entonces no sé qué me pueda recomendar el doctor. Pregunta, ¿estás menstruando normal? Sí, claro. ¿Todavía? Sí, porque estoy con mi pastilla que la ginecóloga me ha enviado. Para el ovario. ¿Qué pastillas son? ¿Qué pastillas tomas? Tengo Fasetix, suave. ¿Alguna otra pregunta? No. Pues no, lo que más me aflige a mí es el cabello. No sé si eso puede organizarse de alguna manera, o sea, he hecho lo imposible. Bueno, ok, muchísimas gracias y gracias por la sintonía. Gracias. Bueno, este es otro tema. El ovario poliquístico es un problema serio porque el ovario poliquístico
es un ovario que produce andrógenos, algún tipo de hormona masculina, y esa es la razón de la caída del cabello. Hay que utilizar un antiandrógeno en anticonceptivos. A usted le mandaron un Facetic suave que tiene drospirinona, y esa drospirinona debe mejor cambiarse, pues sugiero yo, por otro anticonceptivo que tenga ciproterona, ¿sí? Que es más, Más antiandrogénico. Sí, antiandrogénico. Antiandrogénico, sí. Entonces, eso es importante. Y también la ayuda del dermatólogo, que es muy importante también que nos ayude a manejar estos casos. Yo quiero que tengan eso bien claro, que nosotros somos andrógenos. La alopecia mía es por andrógenos, ¿cierto? Y de Sí, muchos hombres. sí, la mayoría de los Andrógenos. Y como en el ovario poliquístico hay ese hombre ahí, digamos, esos andrógenos, la pastilla que necesita es una que frene esos andrógenos. Sí, sí. Es muy importante eso. Vamos a este corte comerciales porque sí queremos ampliar el tema de cuándo sabemos que estamos en la menopausia. Porque ustedes deben de consultar en ese momento para empezar, como decía el doctor Luis Fernando, en el momento indicado y no esperar que se posicionen los síntomas y después sea más difícil el tratamiento. Ya regresamos. Doctor Luis Fernando Uribe, ¿cómo saber que la persona ya está entrando en la menopausia? ¿Qué síntomas son de alarma o indicativos para que ellas acudan a la consulta con ustedes los ginecólogos? Bueno, empecemos, digamos, desde el principio. Antes de que se presente la amenorrea, o sea, la ausencia de la menstruación, las pacientes tienen muchos trastornos hemorrágicos, tienen polimenorreas, o sea, muchas frecuentes menstruaciones y mucha cantidad de menstruación. Estas pacientes, algunas manifiestan síntomas como fogajes y calores. Entonces uno piensa que como todavía tienen menstruación, que no están menopáusicas, y resulta que uno les hace el examen y encuentra realmente el déficit allí. El mejor manejo en esos casos es utilizar los anticonceptivos que sirven como primera terapia de reemplazo hormonal y le regula la menstruación. Ya cuando la paciente tiene ausencia real de la menstruación, que ya se fue del todo, pasó un año y ya no tuvo más menstruaciones y está sintomática, podemos perfectamente decir que la paciente ya entró en menopausia y lo podemos comprobar solicitándole estas dos pruebas hormonales. ¿Y la edad? La edad en Colombia es el promedio de la menopausia son 52 años, pero tenemos el periodo de la perimenopausia que puede ir entre los 45 y los 55 años. Yo siempre pregunto en la historia clínica a las pacientes a qué edad cerró la mamá o su hermana mayor. ¿Hay un contexto familiar con las edades? Sí, hay mucha tendencia familiar, no digamos que sea genético, pero sí hay tendencia familiar. Yo realmente también he tenido ese tipo de pacientes que me han dicho, mi mamá cerró edad a los 37 años, a los 38 años, y yo ya tengo 40 y estoy sin menstruación y me estoy sintomática, y efectivamente uno le manda las hormonas y se le hace el diagnóstico. O sea que la tendencia familiar es muy importante tenerla en cuenta. ¿Por qué pierden el deseo sexual? El deseo sexual se pierde específicamente, y quién lo creyera, por resequedad vaginal. Porque las pacientes entran con mucha sequedad vaginal y la relación les duele. ¿Y por qué es la resequedad? La resequedad es porque la vagina es estrógeno dependiente. Ah, claro. Entonces se atrofia. Se atrofia. Se atrofia la vagina, entonces se vuelve muy reseca y no hay lubricación. Las pacientes les da mucha pena informarle al médico eso. Es obligación del médico preguntarle a la paciente cuando manifiesta que tiene disminución de la libido, disminución del deseo sexual, preguntarle sobre esta sintomatología. ¿Y pueden existir cremas hormonales tópicas que les ayuden? Sí, claro. En la terapia de reemplazo hormonal, ya sea oral o intramuscular o en gel, como lo dijimos, a través de la piel, se pueden mejorar tremendamente con esa sola terapia general. Pero inicialmente nosotros también le damos estrógenos locales
para que revierta el síntoma rápidamente. Para lubricar. Para lubricar. Y bueno, y también se pueden utilizar lubricantes adicionales, que son los que normalmente utilizamos o en la población general utiliza, estos lubricantes, mientras que los estrógenos hacen la función. Relación de osteoporosis, menopausia y deporte. Vea, eso es absolutamente clave. La falta de las hormonas, de los estrógenos, produce la pérdida rápidamente del calcio del hueso. Y sobre todo, en los primeros 2 años, se pierde el 80% de lo que se va a perder, se presenta en los primeros 2 años. Por tal razón, es importantísimo utilizar la terapia de reemplazo hormonal, inmediatamente se presente la menopausia. Y con respecto al ejercicio, el dato clave es el siguiente: el 80% de las mujeres que hacen ejercicio regular a partir de los 35 años previenen la osteoporosis en un 80%. Con solo eso, sin terapia de reemplazo hormonal. Sin hormonas. Sin hormonas. El solo ejercicio previene el 80%. Y preguntaría, ¿y ese mismo ejercicio, así como ayuda a revertir esa osteoporosis, ayuda a revertir otros síntomas de la menopausia, como esos mismos calores, la caída del pelo, los problemas de obesidad y tantas otras cosas, la misma parte sexual? Sí, claro, el ejercicio está demostrado que tiene muchísimos beneficios. La verdad es la siguiente: no es que el ejercicio revierta la osteoporosis, sino que la evita, la previene, porque una vez que la paciente tenga una osteoporosis, lo importante con el tratamiento no es revertirla, porque la reversión va a ser mínima, pero sí evitar la progresión, de manera que es la clave. Y es una de las cosas que yo siempre le digo a las pacientes: mire, el ejercicio no es negociable, o hace o hace, porque si no hace ejercicio la paciente, no vamos a tener muchas mejorías, como es la liberación de las endorfinas, que todos lo tenemos muy claro, y eso les produce sensación de bienestar, y eso mejora muchísimo la calidad de vida, además de que previene todas las enfermedades cardiovasculares, como permanentemente se hablan en muchos temas médicos. Kelly, en Andalucía, Valle, adelante. Kelly, Doctor, sí, adelante. es que yo quiero saber, la menopausia, ¿cuántos años dura? Esa es la pregunta. Gracias, doctor. ¿Cuántos años tienes, Kelly? 54. ¿Y a los cuántos años crees que te dio la menopausia? Eso fue a los 46 que se me retiró, a los 46 años. ¿Y tuvo síntomas como los que hemos mencionado hoy en el programa? Sí, fue muy duro, eso me subían los calores muy fuertes. Pero y no, cuando iba pasando volvía y subía, eso duró bastante, muchos días estuve así, y después fue mermando por un tiempo y volvía y otra vez y repetía. Kelly, pero todavía siguen los calores. Kelly, ¿y usted ha tenido reemplazo hormonal, consulta ginecológica, le hicieron los exámenes de sangre, o usted ha ido dejando pasar ahí todos esos síntomas? Doctor, yo no he tenido reemplazo hormonal. Nada. Yo quisiera como algo que se pueda preparar casero para esos calores. Yo le agradezco a usted tanto esa pregunta y haber dado esa información, porque no es usted, son miles y miles y miles de mujeres en Colombia que están buscando la agüita milagrosa. Sí, como decía el doctor, el ejercicio, una buena alimentación, esos son complementos, pero a usted se le acabó una agüita, como es que se le acaba el de la tiroides, si a usted fue en los ovarios, y si no toma ese sustituto, es muy difícil. Hablemos, porque me imagino que esa es la consulta suya, ella de 50 y algo, otras de otras edades, y están aguantando ese vía crucis sin ningún medicamento. Sí, a ver, para responderle a la paciente, es que la menopausia ya es hasta que la paciente muera. Pero ¿qué es lo que pasa? Es los síntomas, lo que más le molesta a las pacientes, los fogajes, los calores. Y en promedio dura 7 años
Más o menos es el promedio de duración de esto. Pero el hecho de que la paciente se le acaben los fogajes y los calores no quiere decir que ya se le pasó la menopausia, no. Sino que allí es donde se requiere lo que tú acabas de decir, que es los hábitos de vida saludable. El ejercicio, la dieta, no fumar, no licor, etcétera, son lo que le va a ayudar mucho en calidad de vida a las pacientes. Ok, vamos a ir a este corte comerciales y continuamos con nuestras líneas abiertas para responder sus inquietudes. Ya volvemos. Parques de la Salud, Dr. Rojas. Un nuevo modelo de prestación de servicios médicos integrales, donde la consulta diagnóstica interdisciplinaria con profesionales es la base para la prevención y combatir las enfermedades. Contamos con servicios de laboratorio clínico, odontología neurofocal, imagenología diagnóstica ecográfica, ecodoppler, ginecología integral y nutrición, complementándolos con distintas terapias que incluyen medicina china, terapia neural, quiropraxia, apiterapia, ozonoterapia, bioestimulación con plasma rico en plaquetas, terapia de quelación o limpieza arterial, psicoterapia, fisioterapia, estética y programas de desintoxicación. Además, en los Parques para la Salud Dr. Rojas, con sedes en Manizales y Dos Quebradas, podrás hacer parte de nuestros programas de salud estrella, como Un día para tu salud y limpieza de colon con recambio de flora intestinal. Todo esto en un entorno natural y con calidez humana. Adicionalmente, contamos con consultorios satélites en Bogotá, Armenia, Cali, Tuluá, Roldanillo, Piendamó, Santander de Quilichao y Anserma. Parques de la Salud Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Bueno, vamos a continuar con nuestras preguntas de Facebook con el doctor Luis Fernando Uribe. Pueden tener también muy presente este teléfono en Manizales. Yo sé que es un tema que genera muchas preguntas, pero más que preguntas, esto debería generar muchas y muchas consultas y muchos exámenes de laboratorio. Tuve la oportunidad de hacer este programa también con el doctor Silvio Ancísar, Silvio Marín y Silvio Alfonso Marín de laboratorio clínico, porque es que ¿cómo va a poder el doctor Luis Fernando Uribe iniciar un tratamiento si no hay un laboratorio? Y por eso es tan importante que ustedes tengan ese acompañamiento médico, y el teléfono en Manizales, en el edificio Don Pedro, donde el doctor Luis Fernando Uribe tiene el consultorio, es el 882-81-92. Vamos con esta pregunta, Lina. Es de Flor Díaz, está por Facebook. Tiene 46 años y a los 26 años le operaron el útero por una perforación. Ella conserva sus 2 ovarios, pero el año pasado hubo que hacer una cirugía del ovario izquierdo por una hemorragia, por una endometriosis. Y ella refiere mucha sintomatología como calores abdominales y taquicardia. Y le hacen exámenes y no le encuentran realmente nada. Yo creo que ella es una paciente típica de un inicio de menopausia. O sea, con el examen que estamos diciendo, podemos diagnosticar si realmente ya entró en menopausia. Y esta paciente, por el hecho de tener un antecedente de endometriosis, a pesar de que no tenga útero, que decíamos que solamente necesitaba el estrógeno, esta sí va a necesitar el progestágeno, porque necesitamos evitar que esos focos endometriósicos que probablemente la paciente todavía tiene, se atrofien o no tengan el efecto del estrógeno para aumentar la endometriosis. Bueno, es decir, que ella tenía pedacitos del útero, de su parte interna, en otras partes. Pese a que le quitaron ya el útero, pues esos pedacitos de endometrio siguen sangrando a donde estén. Es correcto. Sí, sí. Por eso necesita ese otro tipo de tratamiento. Necesita ese otro tipo de tratamiento. Y esa paciente también se beneficiaría muchísimo de una laparoscopia diagnóstica, para uno mirar exactamente dónde hay focos, y si hay focos, de una vez cauterizarlos
o resecar los focos de endometriosis. ¿Saben por qué es tan importante esta pregunta? Porque muchos de ustedes dirán, menopausia, entonces tomemos todo lo mismo. No. Y mire lo que le está diciendo. En el caso de ella, porque sí le quitaron el útero, pero tiene para unas cositas de endometrio, entonces ella necesita tal cosa. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que la consulta de la menopausia es individualizada. Cada persona hace cosas distintas, a esta le da más problemas cardiovasculares, a esta le da otros dolores de fibromialgia y a esta le da más problemas de osteoporosis. ¿De qué depende eso? Pues de una historia clínica laboral, y medicamentosa y demás. Hay enfermedades que puedan acelerar esa parte de la sintomatología como diabéticos, lupus, hipertensión y demás enfermedades. Sí, yo creo que, digamos, ya terminando este programa, es muy importante recomendarle a todas las mujeres que a los 50 años se hagan una evaluación multidisciplinaria, porque es la ventana de oro para hacer prevención de las enfermedades. Cuando una paciente consulta tempranamente por menopausia, lo primero que uno hace es hacerle un perfil general de sus otros órganos. Cómo está el azúcar, cómo están los triglicéridos, cómo está el colesterol, cómo está la tiroides. Todo, un examen completo. Cómo si se le hace una ecografía transvaginal para mirarle bien sus ovarios, para mirar a ver cómo está el cuello uterino. Es decir, toda una serie de exámenes como la misma mamografía que nos pueden prevenir enfermedades. O sea, no solo es mejorar los síntomas menopáusicos, sino prevenir todas estas otras enfermedades que la paciente pueda tener. Ok, entonces 882-81-92 en Manizales, agradecerle al doctor Luis Fernando Uribe y los dejamos con esta nota. Felicidades. La menopausia es una etapa muy importante de cambios para la mujer que suelen ocasionar diferentes síntomas como sofocos, sudores, sequedad, sobrepeso e inestabilidad en el estado de ánimo. No obstante, cada mujer lo vive diferente y con mayor o menor intensidad. Además de cuidar de nuestra dieta e incluir alimentos que nos ayuden a sobrellevar los síntomas de la menopausia, también podemos recurrir a remedios alternativos como los jugos naturales, elaborados en casa con frutas y verduras, son imprescindibles en una dieta completa y natural. Nos aportan una gran cantidad de vitaminas y minerales, así como de fibra, la cual es adecuada para mejorar el tránsito intestinal y en consecuencia la depuración del organismo. De este modo evitaremos la acumulación de toxinas que empeora los síntomas de la menopausia. Semillas de chía. Si ponemos estas semillas en remojo toda la noche, observaremos cómo el agua se vuelve gelatinosa. Esto sucede por su contenido en mucílagos, los cuales nos ayudan a limpiar el intestino a profundidad. Si tomamos estas semillas a diario, conseguiremos perder volumen en la zona del vientre, sobre todo si sufrimos gases o estreñimiento. Ajo. Para mejorar la salud en general y prevenir los síntomas de la menopausia, podemos beneficiarnos de todas las propiedades del ajo, un alimento medicinal que depura el organismo y mejora la circulación. Las legumbres son un alimento muy beneficioso en la menopausia por dos motivos. Por un lado, son ricas en proteína vegetal y fibra, de modo que mejoran la función intestinal y ayudan a reducir la grasa que se acumula en la cintura. Por otro lado, son ricas en fitoestrógenos o estrógenos de origen vegetal, los cuales ayudan a regular los desajustes hormonales que se sufren en esta etapa y causan los molestos síntomas.